Nuevo video, nueva información acerca de Dead Island 2, gente. En el reciente podcast número 636 de Game Informer Show, se han revelado indicios sobre algunas variantes de zombies y sus respectivas habilidades, o algo parecido. Se han aclarado ciertos puntos sobre las cartas de tarot para nuestros supervivientes y las armas, tanto a distancia como melee, personajes secundarios, variantes del modo furia. Para todo esto y más, empecemos. En primer lugar, la persona que probó el juego por aproximadamente 7 u 8 horas afirma que el juego se resume en asquerosamente sangriento. Esas fueron sus palabras. No tendrá nada que envidiarle a IPs muy famosas como The Last of Us Parte 2, por ejemplo, en cuanto al gore. El desmembramiento está ahí, la sangre se ve muy real, la manera en que la piel se desprende de los cuerpos y va calando en cada capa, los músculos se queman, la grasa, el pelo, hasta los huesos se carbonizan y se desintegran si los rociamos con ácido. Las mandíbulas se desprenden, los ojos saltan de sus cuencas si golpeamos muy fuerte. Lo describe como algo muy similar a estar viendo una peli de Evil Dead, más o menos. En fin, una masacre se podría decir, y creo que Dan Buster tiene amplio margen para experimentar con esto. El tema con nuestros supervivientes es que no pueden convertirse, o al menos no de momento, sino que desarrollan poderes, por lo cual deberemos llevar una muestra de nuestra sangre a un científico que se comunica con nosotros por medio de una radio. Él será quien nos guiará a través del camino para llegar hasta su ubicación. Por supuesto, dicha travesía no será un paseo. Visitaremos el muelle de Santa Mónica, Bel Air, Beverly Hills, Hollywood Boulevard y unas cuantas localizaciones más. La verticalidad no será el fuerte de este juego, nos mantendremos enfocados más a nivel del suelo. Sin embargo, habrá momentos en los que tendremos que subir andamios y colarnos por los pisos superiores de algún edificio o trepar por alguna estructura, lo cual le da mayor variedad de aproximación al jugador sobre cómo quiere encarar una situación complicada, si prefiere ir más por el sigilo o directamente ir de frente contra los zombies y hacer su tarea más a lo bruto. Ahora hablemos del combate, el cual estará más centrado en el cuerpo a cuerpo. Si bien hay armas a distancia y de fuego, la munición es increíblemente escasa, casi nula, lo cual prácticamente nos obliga a jugar toda la partida con armas de corta distancia. Al menos la primera pasada. Imagino que con el New Game Plus estaremos más holgados de arsenal y podremos presumir de más armas de largo alcance. De hecho, al principio del juego, al menos la primera mitad, será muy difícil cruzarnos con algún arma a distancia. Los desarrolladores lo hicieron así adrede, ya que solo así podemos experimentar de forma cercana y personal todo lo que el sistema Flesh puede ofrecer, meter nuestro puño en los cráneos putrefactos de los zombies, cortar sus extremidades, ver cómo se desprende la carne, todo ese gore en primera persona. Con respecto al Skill Deck, podremos quitar o colocar cartas de habilidades a medida que las adquiramos y vayamos configurando nuestro personaje. De esa forma nunca tendremos un personaje fijo durante todo el juego, ya que todo irá variando, su salud, la potencia de sus golpes e incluso los beneficios de cada acción especial en particular. Podremos acumular puntos dobles por cada golpe crítico, ganar salud al esquivar o bloquear ataques, aumentar nuestra resistencia y un sinfín de características adicionales. Además, las habilidades innatas de cada Slayer no son propias, es decir que cualquier personaje puede adquirir las habilidades especiales de su compañero si encuentra la carta de tarot que se la otorgue. La diferencia entonces es que uno la tiene de entrada, mientras que si empezamos con otro personaje diferente pero queremos tener dichas habilidades, primero tendremos que ganarlas. De esta forma, cualquier superviviente puede ser un tanque, luego pasar a ser del tipo sigilo, más centrado en esquivar o más fuerte con las armas a distancia, etc. Otra cosa importante que olvidé mencionar antes es que en el modo furia, donde básicamente el virus toma el control y nos volvemos unos berserkers con super destrezas, este modo también posee su propio árbol de habilidades o skill deck si lo prefieren. Y no todos los Slayer tienen las mismas habilidades una vez activan este modo furia. Podremos escupir algo así como ácido y también cargar un ataque para luego liberarlo como un potente golpe terrestre, que a su vez generará una gran onda expansiva. No está confirmado por qué ocurre esto, pero se especula que se debe a que a medida que nos enfrentamos y vencemos jefes y mini jefes, iremos absorbiendo sus poderes especiales y asimilando esos atributos para luego aprovecharnos de ellos. Suena bastante interesante y quisiera saber más de esto. Asimismo, no faltarán los rompecabezas en el juego. De hecho, deberemos ingeniárnoslas si queremos matar grupos numerosos de zombies. Podemos agarrar un balde de agua, rociar todo el pavimento y luego con un cable pelado hacer que se cree un charco eléctrico que nos ayude a acabar con los zombies más fácilmente. En ese aspecto suena a que Dead Island 2 no solo es un mero juego sobre aniquilar zombies, sino también tiene su granito de supervivencia, lo cual está bastante genial, y le da un soplo de aire fresco a la franquicia. Algo que me gustó mucho y hasta resultó hilarante fue que mencionaron un breve momento de una misión secundaria que tiene que ver con ser un youtuber y crear contenido que cumpla con las normas y reglamentos de la plataforma. Y si no quieren saber nada sobre las misiones, les doy aviso que aquí viene un pequeño spoiler. En una misión secundaria, un NPC llamado Amanda Style nos pide que acabemos con cierto número de zombies en una azotea, mientras grabamos todo para su canal de YouTube, y en el proceso se irán soltando unas líneas sobre los strikes que podría recibir como creadora y cosas así.
Quizás para quienes no están familiarizados con YouTube o incluso quienes no suben contenido a ninguna plataforma, difícilmente capten las indirectas, pero para mí, alguien que se dedica a esto en la vida real, no puedo esperar para experimentar esta parte en particular y saber cómo abordan este tema los desarrolladores. Y también me gustó esta parte porque en el exterior de la ciudad contenida de Los Ángeles se supone que el resto del mundo está bien, siguen viendo las noticias, ven las redes sociales, la televisión, escuchan la radio, en definitiva, siguen con sus vidas normales, por lo que ver YouTube no está limitado para ellos. Otra característica de Butcho, el payaso con brazos como cuchillas y que se desplaza como araña por todo el campo de juego, es que también por momentos, si intentamos dispararle, este desviará las balas. Así que no es la mejor opción usar armas de fuego contra este jefe inicial. ¿Y saben qué? Me gusta, porque la verdad, ¿quién se esperaría que un jefe al comienzo de cualquier juego sea tan duro de derrotar? Ya hablamos de Butcho en videos anteriores, se los estaré dejando arriba en las tarjetas por si quieren ir a verlos, porque esos no son los únicos aspectos a tener en cuenta sobre Butcho. En cuanto a las armas, mucho ojo, porque las habrá perdibles. Es decir, si pasamos de un punto en la historia, ya no podremos regresar y tomarlas o encontrarlas si es que estaban escondidas. Y algunas de ellas son tan buenas que podrían marcar la diferencia más adelante. Así que presten mucha atención a los entornos y no vayan apresurados. Algo que ya imagino que todos suponíamos fuertemente, casi lo confirmamos por nuestra propia cuenta, es que Sam B definitivamente regresará en esta entrega. No sabemos aún el cómo ni el por qué está en Los Ángeles, pero lo sabremos con el tiempo. A pesar de que el juego contará con una amplia paleta de colores y será muy vibrante en su estética, también se dará el tiempo de ponernos realmente nerviosos, en momentos donde sentiremos el aislamiento y la incomodidad, intentando siempre conseguir ese balance entre lo relajado del humor negro y la preocupación de lo que puede esconderse tras una esquina. Déjenme saber qué piensan ustedes al respecto de todas estas novedades. ¿Ya reservaron Dead Island 2 o prefieren esperar a las reseñas? Ahí los leo. Espero el video haya sido de su agrado y nos vemos muy pronto.